nombre de Asoprovida, Asociación Protectora a la Vida, les damos la bienvenida. El objetivo de esta actividad es generar conciencia, ver la importancia que tiene el recurso hídrico, en este caso del río Magdalena, para todos nosotros. Acompáñenos. Mi nombre es Omar Otálvaro, promotor ambiental. El agua, sin lugar a duda, es uno de los recursos naturales más importantes para la vida del planeta. Es de vital importancia para cualquier expresión de vida. Si nos ponemos a mirar, por ejemplo, todas las agencias espaciales, cuando van a buscar vida en otros planetas, lo que hacen es buscar los rastros de agua. Asoprovida, la Asociación Protectora de la Vida, se encarga de proteger los recursos naturales y en este caso vamos a hablar un poco acerca del agua. Contarles que nuestro planeta Tierra está cubierto en 3/4 partes por agua, pero de esta cantidad solamente el 3% es agua dulce y el 2,8% se encuentra congelada en los polos o glaciares. De ese 0,2% que tenemos disponible en la parte continental, la mayoría es agua subterránea y solamente tenemos el 0,01% de agua superficial, la cual se constituye en ríos, en lagos, en lagunas y que compartimos ese 0,01% con cerca de 8.000 millones de habitantes que estamos en el planeta Tierra, lo cual nos acarrea muchos conflictos por el acceso al agua, pero más que por cantidad, por la calidad del recurso, ya que todos pensamos siempre en el agua que llega a nuestras casas, a nuestros cultivos, a nuestras empresas, pero nunca en el agua que se va por el drenaje. Por eso necesitamos constituir acciones como las que viene adelantando Asoprovida, enfocadas al conocimiento del recurso hídrico y cómo nosotros desde nuestro accionar podemos desarrollar medidas para el uso eficiente y ahorro. Hablar de la riqueza hídrica de Colombia y hablar de la riqueza hídrica del mundo es prácticamente un recurso que aparentemente es infinito, pero para ventaja o desventaja del ser humano, este recurso no lo es. Este estudio, este análisis, esta reflexión que la entidad Asoprovida a nivel internacional y para Colombia hace durante el recorrido de estos días y en los días siguientes, es intentar dimensionar la grandeza, el poder, pero la debilidad inmensa que tiene el ser humano en virtud del recurso hídrico potable y asequible para el uso humano. Vamos a ver. Si hablamos de esa riqueza hidráulica y del poder que la misma tiene, tendríamos que intentar ver algunos de los principales ríos que abastecen no solamente a las ciudades o a los pueblos, sino a los países en general. Por ejemplo, si nosotros miramos a nuestro bello país de Cuba, la isla de Cuba, tiene uno de los ríos más bellos que en aquel lugar existen, como es el río Cauto. Si por ejemplo miramos a un continente entero, como por ejemplo en la India, nos encontramos con el río Ganges, que hace parte de los ríos de mayor caudal histórico en la humanidad. Si miramos al vecino país en el norte del continente, que es a Estados Unidos, nos encontramos con el gran río robusto del río Mississippi, que es el más importante en caudal, en tamaño y en longitud. Si miramos a Panamá, nos encontramos con el río Chiriquí, que es el nombre que recibe él. Y así pudiésemos nosotros hablar de esos diferentes países, de los diferentes continentes, y que efectivamente a través de la historia los asentamientos humanos, todos, sin excepción alguna, todos, se han desenvuelto o han desarrollado su riqueza económica, su riqueza política, su riqueza cultural, su riqueza de carácter agroindustrial en las riberas de los ríos. Eso nos lleva a entender entonces el posible o el determinante papel en el desarrollo de la economía global de un pueblo que ejerce o que da un río. Si miramos el río Paraná en nuestro país de Sudamérica, Paraguay, si miramos el río Uruguay en el país de Uruguay o el río Mar del Plata en el país de Argentina, si miramos a nuestro más inmediato país llamado Ecuador, cuyo gran cuenca hidrográfica nace en Colombia pero pasa allá, que es el río Putumayo, si miramos al otro vecino que equivale a Brasil,
cuyo río sale de Colombia o está en Colombia, el río de la Orinoquía. Y empezamos a armar un mapa hidrográfico del planeta y de Colombia. Llegamos a una matriz especial porque nuestra celebración para estos días y nuestra reflexión es el río matriz colombiano, el río llamado Río Magdalena. El río Magdalena, conocido como el río Madre de Colombia, es una maravilla natural que ha sido testigo de la historia y la cultura del país durante siglos. Con una extensión de más de 1.500 kilómetros, este majestuoso río se ha convertido en una fuente de vida y riqueza para las comunidades que lo rodean. El río Magdalena nace en las montañas del Huila y fluye hacia el norte a través de una variedad de paisajes impresionantes. A medida que serpentea por las tierras bajas, el río se ensancha y se convierte en una vía fluvial imponente que conecta ciudades y pueblos a lo largo de su curso. Sus aguas cautelosas y poderosas son el hogar de una rica diversidad de flora y fauna, desde especies endémicas hasta migratorias. Este ecosistema acuático es fundamental para la supervivencia de muchas especies, algunas de las cuales son únicas en el mundo. El río Magdalena también ha sido una importante ruta comercial a lo largo de la historia de Colombia. Desde la época de los pueblos indígenas hasta la colonización española y la era moderna, este río ha sido testigo de innumerables historias y eventos que han dado forma a la identidad del país. Sin embargo, el río Magdalena también enfrenta desafíos. La contaminación, la desforestación y la extracción de recursos naturales han amenazado la salud de este valioso ecosistema. Es crucial que tomemos medidas para proteger y preservar este tesoro natural para las generaciones futuras. En resumen, el río Magdalena es mucho más que una simple vía fluvial. Es un símbolo de la historia, la cultura y la belleza natural de Colombia. Su importancia e impacto en la vida de las personas es innegable. Debemos valorar y cuidar este río para que continúe siendo un tesoro invaluable para nuestro país. Asoprovida, Asociación Protectora de la Vida. La disponibilidad del agua es un factor de desarrollo. Muestra de ello es que gran parte de la economía de nuestro país se ubica en la región andina, que corresponde a la cuenca del río Magdalena-Cauca. Que allí la cuenca no es solamente el agua, sino que la cuenca es también todas las actividades económicas, sociales, políticas que se desarrollan en un territorio. Entonces, dentro de la cuenca encontramos viviendas que se organizan a través de barrios, los barrios en municipios, también encontramos veredas, encontramos departamentos, y es por ello que todos nosotros tenemos una interacción con el territorio. El agua nos conecta a todos. El principal problema frente a la gestión del agua en Colombia no es la cantidad, sino la calidad del agua. Encontramos como principales fuentes de contaminación las industrias, la agricultura por el uso de agroquímicos e insecticidas, también la producción agrícola, principalmente el café, es uno de los productos con mayor huella hídrica por las aguas residuales que generan, ¿no? Pero también encontramos las viviendas, en donde las principales ciudades del país no cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales que permitan devolver el agua en buenas condiciones a nuestras fuentes hídricas. Encontramos, por ejemplo, Bogotá, en donde más de la mitad de la ciudad y Soacha, un municipio anexo, no tiene sistema de tratamiento de aguas residuales. Entonces, toda esta carga contaminante va directamente, como sale de las viviendas, al río Bogotá, el cual es una afluente del río Magdalena. También encontramos las vías, ¿sí? La erosión del suelo como fuentes indirectas de contaminación del agua, fuentes de contaminación no puntuales. Sin embargo, las afectaciones a los ecosistemas hídricos es muy importante. Si analizamos un poco el tema del agua, nuestros comportamientos como seres humanos en el planeta Tierra, nos damos cuenta que casi todas nuestras actividades económicas, recreativas, productivas, conllevan a un mal uso, a una contaminación del agua. Es importante que cada uno de nosotros reflexione en cuanto a las consecuencias de su comportamiento
qué daños se le están causando a las fuentes hídricas, qué contaminación se le está haciendo con la actividad que nosotros desempeñemos. Entonces, a través de esta campaña queremos llegar un poco a la conciencia de cada una de las personas que nos escuchan. Y bueno, quizás uno dice, pues la actitud o la actividad o el comportamiento mío no va a influir demasiado en un río tan grande, por ejemplo, como el río Amazonas, como el río Orinoco, como el río Magdalena, que es el que hoy nos tiene aquí reunidos. Pero recuerden que, como dice la frase, un pino no hace un bosque, pero cuando muchos de ellos se juntan, sí podemos tener ese gigantesco bosque. Entonces, asimismo, una gota no es, dijéramos, una lluvia, no es un aguacero, pero la suma de todas ellas sí va a producir efectos extraordinarios. Eso es lo que queremos entonces generar, que el trabajo de cada uno pueda irse sumando, para que gota a gota, grano a grano, podamos llegar a tener grandes resultados en beneficio, como lo hemos repetido muchas veces, no solo del río Magdalena, sino también de cada uno de nosotros mismos. Nuestro río matriz tiene un recorrido de aproximadamente 1500 a 1600 kilómetros desde su nacimiento hasta su desembocadura. Y su caudal calculado oscila entre los 7.000 y 7.500 metros cúbicos de agua por segundo. Si pudiésemos hacer un grado comparativo, como por ejemplo con el río Orinoco, que sale de Colombia pero ingresa a los llanos venezolanos, cuyo caudal estimado es de 33.000 metros cúbicos por segundo del río Orinoco. Sin embargo, Colombia ha desarrollado su estructura orgánica y económica alrededor de fuentes hídricas tan importantes como nuestro río Magdalena, como nuestro río Cauca. Pero entendamos que, por ejemplo, tenemos el río Arauca, el río Sinú, el río San Jorge, el río Guainía, el mismo río Putumayo, el río Guaviare, el río Mocoa, el río Putumayo, que ya lo he mencionado en varias ocasiones. Son fuentes hídricas de altísimo valor y cuya capacidad de carga es superior, inclusive, que al mismo río Magdalena. Sin embargo, el río Magdalena de Colombia tiene una directa injerencia en un poco más de 880 municipios, incluidas ciudades capitales tales como Bogotá, Medellín, Neiva, Ibagué, Bucaramanga y toda la zona, lo que llamamos el Magdalena Bajo, que equivaldría a toda la parte del litoral colombiano. Eso tendría que llevarnos a hacer una reflexión por qué el país ha sido diseñado todo en la cuenca hidrográfica del río Magdalena. Es necesario hacerle una reflexión muy profunda al momento en el cual yo descargo mi cisterna del baño, momento en el cual yo lavo mi vehículo, momento en el cual uso mi lavadora, momento en el cual hago uso del recurso hidráulico para jugar, que es normal que tengamos un momento de esparcimiento. Entender que hay una fuerza orgánica llamada río Magdalena, que él le corresponde cargar aquello y llevarlo desde el lugar de origen de esa contaminación hasta el lugar de disposición final, para que tengamos una idea en este conversatorio y en estas reflexiones de estos días, que tendremos mucho más tiempo y mucho más espacios para hacer algunas reflexiones. El río Medellín le vierte sus aguas al río Nare y el río Nare le vierte sus aguas al río Magdalena en un municipio llamado Puerto Nare, en un corregimiento o centro poblado llamado La Sierra, Puerto Nare. El río Bogotá vierte sus aguas al río Magdalena entre el municipio de Ricaurte y el municipio de Girardot, en la ribera que corresponde de Cundinamarca con el Tolima. Esas dos fuentes hidráulicas
son de las más contaminadas que tenemos por los asentamientos humanos de más de 10 millones en Cundinamarca, capital Bogotá, y sus 3 millones y tantos en el departamento de Antioquia, específicamente la capital y sus municipios alrededores. Son reflexiones, estimados amigos, que hacemos a nombre de la vida, a nombre de Asoprovida. Desde Asoprovida buscamos que todos nosotros nos hagamos más conscientes de nuestro aporte a los recursos naturales, ¿sí? Que entendamos que todos somos parte del río y que las fuentes hídricas nos conectan a todos. Es por eso que desde nuestro predio, desde nuestra finca, desde nuestro municipio, podemos hacer grandes aportes a la conservación del río Magdalena, ya que todo lo que el agua, al ser el disolvente universal, disuelve agroquímicos, disuelve aguas residuales, disuelve y arrastra también los residuos que disponemos en las vías públicas o en la carretera incluso más lejana. Entonces, por eso todos tenemos que empezar a adoptar hábitos más sostenibles y participar en estos PONCAS, en estos planes de desarrollo municipal y esos demás instrumentos que tienen las políticas colombianas para poder hacer un territorio más sostenible, para contribuir desde nuestro diario hacer con huertas caseras, con prácticas sostenibles, con la adecuada disposición de residuos sólidos, con la instalación de sistemas de tratamiento en nuestra vivienda rural, por ejemplo, con un pozo séptico que permita reducir la carga contaminante que llega al río, porque el río somos todos. El agua nos conecta y aunque estemos muy lejos en el centro del país o en la zona del nacimiento del río Magdalena y aunque estemos en la costa, el agua nos conecta porque todos somos parte de la cuenca del río Magdalena. Nosotros en Asoprovida queremos generar una campaña de sensibilización, digamos, de gran envergadura a lo largo de todo el río Magdalena, que consiste en conferencias de concientización, en talleres, actividades de campo como limpieza en las riberas del río, y quizás uno podría pensar en un sueño o en una visión utópica, algunas limpiezas en algunas de las zonas de los tramos del río, que podamos hacer convenios con alcaldías, con corporaciones autónomas regionales para limpiar directamente el cauce del río. Sabemos que es una campaña, dijéramos, muy grande, dijéramos algo complicada, porque se requiere de mucho recurso humano, se requiere incluso de mucho recurso económico, pero desde Asoprovida, con la ayuda de los voluntarios y con la ayuda de cualquier persona que se desee unir a esta campaña, pretendemos entonces generar el mayor impacto ambiental posible. Para cumplir este objetivo, contamos con todas aquellas personas que sientan en su conciencia, en su corazón, la necesidad de retribuirle a la madre naturaleza, de compensarle todos esos daños que le hemos causado, y en este caso, en esa expresión que tiene el río Magdalena. Canto al río Magdalena. Autor: Ismael Enrique Arcíñagas. Turbio y callado Magdalena, río patrio de tardes y mañanas bellas, y auras que vuelan con olor de bosque, auras de vida. ¿Cuál fue mi anhelo en la niñez remota, cerca de arroyo de mezquinas aguas, verte algún día entre playones y altos troncos de ceipas? Mírote ahora y en tu origen pienso, páramo agreste en solitaria cumbre, donde has nacido bajo sombra errante de alas de buitres. Frágiles hojas, fragelón y juncos, solo tu cuna entre las rocas fueron. Hoy vas cruzando en majestad y solo vírgenes selvas. Tiempos lejanos, cuando el indio erguía pobres bohíos, donde fueron chozas, se alzan a empuje de moderno brazo fábricas y urbes. Iban entonces sobre ti canoas, leves bajaban o subían lentas, mientras al golpe del remar se unía canto aborigen. Barcos ahora de penacho negro abren tu mole, desatando espumas, y altos dominan tu correr siliente, raudos aviones.
Bellas auras en tu limpio cielo, son tu alborozo al despertar el día, y óyese al punto del oído encanto, cárrula orquesta. Brisas inquietas que voláis silbando, soplos de bosque, refresca mis sienes, como os aspiro, cual vital aroma, húmedas auras. Sol, bello irradias en mitad del día, duermen los autiros en la gris arena, y albas, muy lejos, en la orilla sola, sueñas las garzas. Tardes del río, tropical crepúsculo, oro, topacio y arréboles rojos, todo entre palmas y en azul, formando rica paleta. Bardo que sueñas, a lo alto mira, copla, es lo tuyo, poesía patria. Vibra en belleza, y lo que ven tus ojos, vibre en tu canto. Clara en cendales la apacible luna, surge de pronto, y ensachando el cielo, tiende en el agua, que en remanso duerme, velo de lirios. Coplas con ritmo de bambuco triste, cantan las bogas en la abierta playa, y ávidos piden que a sus ojos baje sueño tranquilo. Como, de noche, en tu dominio aterra fiera borrasca, el rimbombar del trueno, llena de espanto, y por el aire cruza ígneas fulgores. Nubes y nubes se amontonan lívidas. Rayos las rasgan. La tormenta ruge, llueve a raudales, y parece entonces que húndese el cielo. Viene la aurora, con las aguas ruedan árboles rotos, desbordado el río, cubre las playas, y en el oriente finge campo de rosas. ¿Qué los humanos ante ti? ¿Qué somos? Polvo no más que aventará la muerte. Tú, siempre viendo en sucesión eterna, siglos y siglos. Hundo la mente en el futuro, y veo días de gloria y alborozo, cuando quillas que vengan de marinas olas rompan tus aguas. Rieles tu ribas unirán a valles y ásperas sierras y lejanos ríos. Émule entonces verá tu puerto de urbes grandiosas. Tiempos vendrán cuando potentes hachas y hombres de audacia arrasarán tus bosques. Gloria futura ceñirá sus frentes de ínclitos lauros. Cíclopes nuevos, mas de sangre nuestra, yermos de ahora trocarán en vida, y ellos orían en las edades posteras dianas de triunfo. Río, entre robles y palmeras rueda, rueda, y los pueblos en abrazo junta, pueblos hermanos, en hermosa patria, próspera y libre. Hola a todos, mi nombre es Moisés Valderrama y soy promotor ambiental de Asoprovida. Y a través de esta presentación virtual también pues queremos aprovechar y mencionar en qué consta esa campaña nacional llamada Cuidemos nuestra madre fuente de vida, Río Magdalena. Bueno, y esta campaña tiene dos fases programadas. La primera fase va en el transcurso de este año que queda, y la segunda fase está programada para el año que viene. Entonces la primera fase inicia con esta presentación virtual y continúa con una serie de videos, entrevistas, y que es tipo documental, que se va a grabar a través de nuestros promotores en diferentes regiones y municipios que tienen una gran influencia sobre el río Magdalena de nuestro territorio nacional. Y con el favor de Dios, para el siguiente año se irá a realizar una serie de seminarios, conferencias públicas simultáneas, capacitaciones, foros y también unas jornadas de concientización y de limpieza del río Magdalena. Estas dos fases que están planeadas tienen el objetivo, y pues nosotros aspiramos, fomentar la educación ambiental y por supuesto una concientización y sensibilización hacia nuestro río Magdalena, ya que, como decimos, las fuentes hídricas y pues en especial nuestro río Magdalena cumple un papel demasiado valioso y relevante para nuestro país,
para todos los seres vivos que habitamos en este territorio nacional, y que es demasiado insólito y lamentable de que el ser humano, el ser que tiene la mayor capacidad para ejercer la cultura y la conciencia, seamos los causantes de la contaminación, daño y perjudicación a este río. Y bueno, desde Asoprovida decimos que la civilización más avanzada es aquella que se desarrolla, que se crece en armonía con la naturaleza, que la mejor cultura que puede tener el ser humano es una cultura de respeto, amor y cuidado con sus semejantes y con la naturaleza misma. Bueno, esperamos que esta campaña genere un impacto muy significativo y positivo en la conciencia de todos nosotros los colombianos, para que de una u otra forma seamos seres conscientes y que siempre a través de nuestro estilo de vida y nuestro comportamiento aportemos al beneficio y cuidado y protección de nuestro río, que eso es de las cosas más valiosas que podemos hacer nosotros como colombianos. Te animamos a que también seas partícipe de estas actividades e iniciativas y que también seas un promotor y líder de ellas. Desde Asoprovida decimos que atentar contra cualquier expresión de vida es un delito grave y que nosotros los seres humanos estamos llamados y obligados a no cometer estos delitos, sino a corregirlos y ser un gran beneficio multifacético de la naturaleza.